lo que hacíamos para optimizar esta función era primero encontrar los puntos críticos, derivando, y hacíamos esa derivada igual a 0. Así encontrábamos los puntos críticos. Y después, con segunda derivada, normalmente clasificábamos, ¿no? Decíamos si los puntos eran máximos, mínimos o puntosilla. ¿Se acuerdan todos de eso? Bueno, espero Sí. que sí. Ok. Ahora, en dos variables, ¿cuál es la definición de punto crítico? Pues es aquel en donde ambas derivadas parciales son iguales a 0. O sea, se parece mucho a solamente dos variables. Pero aquí lo que tienen que ser igual a 0 son ambas parciales. Es decir, vamos a sacar las parciales, vamos a igualar a 0 y nos va a quedar un sistema de ecuaciones que vamos a resolver y así es como vamos a obtener los puntos críticos. Después, ¿qué significa que tengamos un máximo o un mínimo relativo? Máximo relativo es si ese punto, su valor es mayor o igual que todos los puntos que estén suficientemente cercanos a él. ¿Qué significa eso de suficientemente cercanos? Bueno, como estamos en R3 y es pues es el mundo, ¿no? O sea, 3 dimensiones. Entonces, puntos suficientemente cercanos, pues es como alrededor. Ajá. No les puse la definición así formal porque pues no hay necesidad, ¿no? Pero entiéndanlo así, o sea, que si aquí yo digo que ahí está mi máximo, pues alrededor, o sea, como si trazaran una bolita y entonces los de alrededor, pues van a tener un valor más pequeño que, ¿no? Y el mínimo igual. Ese punto, su valor va a ser menor o igual que todos los puntos que estén a su alrededor. Geométricamente se vería así. Ahí les intenté dibujar como una sabanita. Espero que sí parezca una sabanita. Eso se cuenta que es como un dorito, ¿no? Y pues tiene un piquito para arriba y un piquito para abajo. En naranja, aquí, pues ese es el máximo, ¿no? Siempre los máximos se van a encontrar pues donde están los picos, ¿no? Y los mínimos, pues acá están, y es en los valles, ¿no? Así es como se ven geométricamente. Ahora, algo que es súper importante, que por eso se los puse acá en una nube en azul y que siempre confunden y que deberían de anotar, o sea, anótenlo en un post-it y péguenlo junto a su cama, no sé, para que no se les olvide. Decimos que en A, B hay un máximo. Ahí está el máximo. Pero el valor máximo es F de A, B. Ajá. O sea, porque ustedes luego me dicen, el máximo es A, B. No. Ahí está el máximo. Pero el valor máximo es la función evaluada en ese punto. Y lo mismo para el mínimo. El mínimo está en estas coordenadas. ¿Cuál es el valor mínimo? Tengo que evaluar la función. ¿Ok? ¿Sí entendieron todos esa gran diferencia? ¿Sí o no? No, yo no, maestra, no me quedó muy claro. Ok. Haz de cuenta que ya encuentras, ¿no? Tus puntos críticos con esto de aquí arriba. Y entonces te sale que el punto crítico es este de acá. Digamos que este es el 2,2 y este es el 4,1, ¿no? Y ya, los clasificas, ahorita vamos a ver cómo, y te da que aquí es el máximo y acá es el mínimo. Y entonces, tu pregunta dice, ¿dónde está el valor máximo y cuál es ese valor máximo? Entonces tú responderías, el máximo está en 2,2. Ahí es donde está. Ajá, esa es su localización. O sea, piénsalo como en un mapa. O sea, las coordenadas son esas. Y ahora, ¿cuál es el valor máximo? El valor máximo es f de 2,2. Si tu función fuera x más y, entonces habría que evaluar f de 2,2 es pues 2 más 2, que es 4. Lo que quiere decir que tu valor máximo sería 4. ¿Dónde está ese valor máximo? En estas coordenadas, pero vale 4. ¿Sí? ¿O no quedó claro? Sí, ya me quedó más claro, gracias, maestra. Ok, bueno, si tienen más dudas, me dicen, y si no, ya les dije, en serio, copien esta nube de verdad,
porque no va a haber perdones en esta tarea. ¿De acuerdo? Esos son los máximos y los mínimos. Y luego también teníamos lo que son los puntos silla. ¿Cómo se ve un punto silla? Pues así. Eso que intenté dibujar ahí es pues lo que les había dicho que es la superficie de la silla de montar, para montar caballos. ¿Y por qué es un punto silla? Porque aquí lo que dibujé verde, como esta parábola, o sea, respecto a eso, pues ese punto está en un valle, ¿no? O sea, está aquí. Entonces sería un mínimo. Pero respecto a esta otra roja, está arriba. Entonces sería un máximo. Pues no puede ser mínimo y máximo al mismo tiempo. Por eso se le llama punto silla. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Maestra, Bueno. ¿podría subir Ajá. para copiar la nube, por favor? Ah, sí. La Gracias. nube mágica. Ya, maestra, gracias. Ok. Ahora, ya vimos cómo obtener los puntos críticos. El criterio de las segundas derivadas parciales nos sirve para clasificar esos puntos críticos. Digamos que A, B ya lo obtuvimos con el sistema de ecuaciones de arriba y ese es el punto crítico. Para clasificarlo tenemos que calcular este valor D que les puse en azul. O sea, es la derivada parcial de X respecto a X por la de Y respecto a Y menos la cruzada al cuadrado. O sea, calculan ese valor y aquí abajo están los 4 criterios. Si ese valor es negativo, eso significa que el C, A, B es punto silla. Bueno, ahí hay un punto silla. Si este es positivo y además esta parcial es negativa, entonces tenemos un máximo. Si es positiva y positiva, mínimo. Pero si este valor D es igual a 0, pues eso quiere decir que el criterio no es concluyente. Se podría clasificar, pero pues ya para términos de esta materia, pues no, ya no vamos a ver cómo clasificarlo. Ya nada más vamos a decir que pues este criterio nos fue insuficiente. Aquí abajo les dibujé una tablita, pues resumiendo lo de arriba, ¿no? Aquí está el signo de D, signo de FXX y la clasificación. Positivo, positivo, da un mínimo. Positivo, negativo, máximo. Y negativo, ya no importa el signo de este de acá, es un punto silla. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Nos piden hallar y clasificar todos los puntos críticos de esa función que está ahí. Lo primero que hay que hacer, pues, es encontrar los puntos críticos, ¿no? ¿Cómo los encontramos? Con el sistema de ecuaciones que habíamos visto arriba. Tenemos que sacar las primeras derivadas y luego igualarlas a 0. La derivada respecto de x, pues el primer sumando que es y cuadrada, pues es el 0. Y luego este de acá tiene menos y 2x. Luego, la de respecto de y, esa es, el primer sumando es 2y y el segundo es 0. Así que ahí tenemos las dos. Y vamos a plantear ahora nuestro sistema de ecuaciones. Es menos 2x igual a 0 y 2y igual a 0. Este es el sistema que tenemos que resolver. Ese pues está fácil, ¿no? O sea, de la primera ecuación, pues tenemos que x es igual a 0 entre menos 2 y eso es 0. De la segunda ecuación, y es igual a 0 entre 2 y eso también es 0. Lo que quiere decir que x es igual a 0 y y es igual a 0. Y entonces nuestro único punto crítico es el 0,0. Ese es el punto que es candidato a ser máximo, mínimo o punto silla. Ya obtuvimos los puntos críticos. Ahora, pues hay que clasificarlo, ¿no? Hay que ver qué pasa con este punto crítico. Para clasificarlo tenemos que calcular el valor D. Acuérdense que D era igual a esta por esta, bueno, evaluadas, ¿no? En el A, B, menos la cruzada al cuadrado, ¿sí? Así que eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a calcular esta segunda derivada.
O sea, vamos a derivar esta respecto de x otra vez, que nos da menos 2. Luego, para calcular esta, tenemos que derivar esta respecto de y. Eso nos da 2. Y para calcular la cruzada, tenemos que derivar esta respecto de y, pero no tiene y. Entonces, es 0. Y ya podemos calcular el valor de d. Eso significa que d es igual a menos 2 por 2 menos 0 al cuadrado, y eso nos da menos 4. Y este d es entonces negativo. ¿Y qué significaba que fuera negativo? Que tenemos un punto silla. O sea, por lo tanto, f, la función, tiene un punto silla en 0,0. Acuérdense que la coordenada nunca va a ser el valor del punto silla, ni el valor máximo, ni el valor mínimo. Esas literalmente solo son las coordenadas, la localización, en dónde lo puedo encontrar. ¿Sí? Entonces así es como concluirían. Por lo tanto, f tiene un punto silla en 0,0, o por lo tanto hay un punto silla en 0,0. ¿Sí? Y es muy importante que concluyan, porque luego nada más, o sea, acaban, llegan hasta aquí y ya. Pues sí, ¿eso qué significa? No, o sea, yo no sé si ustedes lo están o no interpretando bien. Entonces, en la tarea necesito que me escriban la interpretación. ¿De acuerdo? Siguiente, bueno, si nadie tiene dudas, siguiente ejemplo. Nos dan esa función y lo mismo. Hay que encontrar todos los puntos críticos y clasificarlos. Primer paso, pues hay que hallarlos, ¿no? Sacamos la primera derivada. Primer sumando 6x, segundo sumando 0, tercer sumando 6x, cuarto 0, menos 12, más 0. Y luego respecto de y, 0, más 3y cuadrada, más 0, menos 3, más 0, más 0. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones. La primera es 6x más 6x menos 12 igual a 0. Pero pues 6x más 6x son 2x, ¿no? Ah, no es cierto, me equivoqué. Nadie me dice. Esta es 6x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí ven entonces por qué? Porque este 3 está bajando, ¿no? Entonces 2 por 3, 6. X. Y luego al exponente le restamos 1. 3 menos 1, pues es 2. Y este de acá sí está bien, igual este baja. 3 por 2, 6. Y 2 menos 1, pues queda el exponente 1. No se dieron cuenta, nadie me dijo nada. Entonces la primera va a quedar así. Y la segunda, 3y cuadrada menos 3 igual a 0. Y ese es nuestro sistema de ecuaciones que hay que resolver. De la primera ecuación, si dividimos todo entre 6, pues nos queda x cuadrada más x menos 2 igual a 0. Y luego, para resolver esa, pues podrían o factorizar o aplicar fórmula general. Yo voy a factorizar porque se me hace más fácil. Queda x más 2 por x menos 1 al cuadrado. ¿Alguien tiene duda de cómo se hace esa factorización? ¿No? Bueno. No. Ok. ¿Y qué significa eso? Pues significa que esto es muy importante. Cuando tengan dos cosas que se estén multiplicando y que sean igual a 0, eso significa que o A es 0 o B es igual a 0. Esta cosa significa o. Alguno de los dos tiene que ser igual a 0. Así que o el primer paréntesis es 0 o el segundo paréntesis es el que es 0. Del primero que tenemos, que x más 2 es igual a 0, pues si despejamos x nos da menos 2. Y el segundo nos da x igual a 1. Así que eso quiere decir que obtuvimos dos valores para x. Este es el primero y este es el segundo. Ahora, eso fue la primera ecuación. De la segunda que tenemos, pues hay que despejar y, ¿no? 3y cuadrada igual a 3. Eso significa que y cuadrada es 3 entre 3, que es 1.
y entonces y es igual a más menos esta raíz. Acuérdense que siempre que despejen un cuadrado, les va a dar una raíz positiva y una raíz negativa. Tampoco se les tiene que olvidar eso. ¿Y eso qué es lo que significa? Pues que y es igual a 1 o y es igual a menos 1. Y también hay dos valores. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos esto de que tenemos dos valores? Pues vamos a combinarlos todos. Como aquí, pues no, o sea, ninguno, esta fue una ecuación y esta fue otra ecuación. Entonces vamos a combinarlos. Para mi primer valor de x, menos 2, yo tengo dos opciones de y. 1 y menos 1. Para mi segunda opción de valor de x, que es 1, yo tengo igual dos opciones de y. 1 y menos 1. Y ya. Todos estos son nuestros puntos críticos. ¿Sí? Y ahora toca clasificarlos. Para eso, pues hay que calcular las segundas derivadas. Hay que derivar esta respecto de x. O sea, 12x más 6. Luego esta, hay que derivar esta respecto de y. 6y. Y por último la cruzada. O sea, esta primera, pero respecto de y. Pero no hay y, entonces 0. Y ya podemos calcular el valor de d. D es igual a 12. Pero aquí, O sea, vamos a calcular el valor de d para cada punto crítico. Nuestro primer punto crítico es este. Vamos a calcularle su valor de d. Es esta por esta menos esta al cuadrado. Pero bueno, esto ya no lo vamos a poner porque pues nos va a dar 0. Entonces nada más vamos a multiplicar estas dos. 12 por x. ¿Quién es x? Menos 2. Más 6. Y 6 por y, en este caso vale 1. Y ese valor de d les va a dar menos 108. Esto es negativo. Y pues, ¿qué significaba eso en nuestra tablita? Que teníamos un punto silla. Por lo tanto, en menos 2,1 hay un punto silla. Ya clasificamos 1, nos quedan 3. El siguiente, el menos 2, menos 1. Vamos a calcularle su valor de d. Primero es 12 por x, que vale menos 2, más 6. Y 6 por y, que vale menos 1. O sea, lo único que hice aquí fue multiplicar estos dos y evaluarlos en este punto, que es el que estamos clasificando. Ya, hacen las cuentas y eso les va a dar 108. Esto es positivo. Como es positivo, necesitamos calcular también el valor de f de xx evaluado en el punto. O sea, es 12 por menos 2 más 6. Y eso les va a dar menos 18. Negativo. Como d es positivo y este es negativo, si se regresan a la tabla, eso significa que aquí hay un máximo relativo. ¿Sí? Y así es como clasificarían los otros dos puntos. ¿Quieren que lo hagamos o ya no? Sí, por favor, profesora. Sí. Tercer punto es el 1,1. D es igual a primero xx, o sea 12 por 1 más 6. Por y, que es 6 por 1. Y eso les va a dar 108. Este es positivo. Necesitamos calcular el valor de f de xx.
evaluado en este punto. O sea, 12 por 1 más 6 es 18. Como también es positivo, eso significa que en este punto crítico hay un mínimo relativo. Y por último, nos falta el 1, menos 1. Para calcularle su valor de D es 12 por 1 más 6 por 6 por menos 1. Y eso les va a dar menos 108. Esto es negativo. Como es negativo, eso significa que en este punto hay un punto silla. Y ahora, si quisieran sacar el valor máximo y el valor mínimo, por último, el valor máximo. El máximo relativo habíamos dicho que estaba aquí, en menos 2, menos 1. Es decir, hay que evaluar la función ahí para ver cuánto nos da. Nuestra función era toda esta cosa enorme de acá. Pero esa cuenta no la hice, así que la vamos a tener que hacer ahorita. Era 2 por x al cubo más menos 1 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 3 por menos 1 menos 12 por menos 2 menos 4. Nada más evalúa en la función. Y pues si hacemos eso es un montón, ¿no? O sea, esto es menos 16 menos 1 4, 12 más 3 más 24 menos 4. Eso es 20, 23, 32, 31, 21, 15, ¿no? Si no me equivoco, esto es 15. Entonces, bueno, aunque lo haya hecho mal, pues lo pueden hacer bien. Pero ese sería el valor máximo. Evaluar ese punto en la función. Y lo mismo para el valor mínimo. Sería f de la coordenada donde está el mínimo, que es el 1,1. Y esto pues está más fácil, ¿no? Entonces 1 al cubo más 1 al cubo. Así. Entonces eso les da 2, 3, 6, 3, menos 9, menos 13, ¿no? Bueno, ahí ya habría que revisar esas cuentas, pero hasta acá segura que eso da. Y así ese sería el valor máximo, el valor mínimo, y están en estas dos coordenadas de acá. ¿De acuerdo? Bueno, si nadie tiene dudas, vamos a pasar a los problemas de aplicación. El primer ejemplo es este. Es un almacén, se venden dos tipos de playeras. Ambas cuestan $2, eso es lo que le cuestan al vendedor. Y el tipo 1 se va a vender a X dólares, el segundo tipo a Y dólares. Más o menos se aproxima que los consumidores van a comprar este número de camisetas del primer tipo y este número del segundo tipo. Y nos preguntan cuáles son los precios que se tienen que fijar pues para maximizar nuestra ganancia. Acuérdense que el precio pues es X dólares y Y dólares. O sea, lo que queremos encontrar es el máximo de la función de ganancia. Pero aquí pues no nos están dando, o sea, este no es la función de ganancia, este tampoco es la función de ganancia. ¿Sí? Acuérdense que la función de ganancia o la función de utilidad es ingreso menos costo. ¿Sí? Ahora, el ingreso, ¿quién es? Pues el ingreso, en este caso, es lo que vamos a ganar, ¿no? Y aquí, si vendemos el primer tipo a X dólares, van a comprar aproximadamente esta cantidad. Entonces, del primer tipo, vamos a ganar X
por la cantidad. ¿Sí? O sea, si la vendo a 2 pesos y vendo 20 playeras, pues eso es lo que voy a ganar. Y más lo que se gane del segundo tipo de playeras. El precio por la cantidad, que es 20 más 60x menos 70y. Ese sería nuestro ingreso. Y ahora el costo. Decía que cada camiseta cuesta $2. Entonces, el primer tipo, pues, es las que yo venda por $2. O sea, $2 por la cantidad. Y luego el segundo tipo. Me cuesta $2 por la cantidad. Y ya nada más hay que restar esas dos funciones. O sea, mi función de ganancia va a ser X por todo este paréntesis más Y por este paréntesis menos la función de costo, que es menos 2 por 40 menos bla bla bla, menos 2 por 20 más bla bla bla. Es Y más 2, ya, profesora, en la función de costo. Es más 2. no, es menos 2 porque la estamos restando. Acuérdate que la función Ah, ok, utilidad ok, es ok. eso menos. Ajá, entonces, pues es menos por toda esta función de aquí. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Sí? Sí. Y ahora, pues para que no les quede así tan enorme, lo que pueden hacer es sacar factor común. Porque este paréntesis es igual a este paréntesis. No lo escribí, pero es igual. Entonces, y a este primero le está multiplicando x, al segundo le está multiplicando menos 2. Y escribimos ahora sí el paréntesis. Luego, este paréntesis es igual a este de acá. Al primero le multiplica y, al segundo un menos 2. Y ya, escribimos el paréntesis. Y eso sería nuestra función de utilidad. Esa es la que queremos maximizar. Nosotros nada más lo hicimos para saber cuál es nuestra función. Para maximizar, pues igual que allá arriba. Primero hay que obtener puntos críticos y luego clasificar. Así que número 1, obtener puntos críticos. ¿Cómo los obtenemos? Hay que sacar las derivadas parciales y hay que igualarlas a 0. Parcial respecto de x. El primero, pues es una multiplicación de funciones, ¿no? O sea, una f por g. Derivada de f, pues es 1, y por g, que es 40 menos 50x más 40y. Y luego, más f por la derivada de g. Este se hace 0, esta derivada es menos 50, esta derivada es 0. Si tienen dudas, ya saben, me van deteniendo. Luego más, ahora sí, el segundo sumando, que es este de aquí. Lo mismo, es una f por g. Derivada Maestra, de yo tengo f, una duda. sí. Bueno, es un poquito antes de qué representaba la X y la Y que estaban afuera del 40 menos 50X más 40Y. Aquí, Ajá, bueno, lo que es, o sea, la Y que está ahí afuera y la X que está del otro. acuérdate que x y y era el precio al que las vamos a vender. Vamos a vender la x dólares y a y dólares. Tu ingreso es precio por cantidad, ¿no? O sea, si yo voy a vender mis paletas a 5 pesos y voy a vender 10 paletas, pues mi ingreso es 10 por 5, ¿no? Cantidad por precio. Esto que está en el paréntesis es cantidad y este de aquí afuera es precio. Lo mismo del otro lado. Precio, cantidad de playeras vendidas. Ah, ok, gracias. Sí. Uh-huh. Ok. Acá, en las derivadas. Derivada de f, ahora de esta f de acá, pues es 0, porque estamos derivando respecto de x. Entonces esa va a ser 0 por el paréntesis. Ya no lo vamos a poner. Y luego es f por la derivada de g. Esta derivada es 0, esta derivada es 60, esta derivada también es 0. Y
si hacen las cuentas, o sea, de pues multiplicar y sumar x, y así, les va a quedar igual a menos 100x más 100y más 20 igual a 0. Aquí sí hice las cuentas porque pues para hacer la segunda derivada nos conviene más tenerla de esta forma que de esta forma. Ah, bueno, aquí ya me salté un paso de igual a 0, olvídenlo, así nada más. Ahora vamos a sacar esta segunda derivada. Lo mismo. Es f por g, las primeras rosas. Derivada de f, pues como no tiene y, va a ser 0, ya no lo vamos a poner. La segunda parte es f por la derivada de g, que es 0, 0, 40. Más derivada de las siguientes. Derivada de ahora de estas rosas. F, pues es 1 por g. 20 más 60x menos 70y. Más f, que es y menos 2, por la derivada de g. 0, 0, menos 70. Lo mismo, si hacen las cuentas, esta les va a dar 100x menos 140y más 80 igual a 0. Ya tenemos las dos parciales, ya podemos plantear el sistema de ecuaciones. Menos 100x más 100y más 20 igual a 0. Y la segunda, 100x menos 140y más 80 igual a 0. Ese es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Si dividimos ambas entre la primera, la podemos dividir entre 20. Y nos va a dar menos 5x más 5y más 1 igual a 0. Y la segunda la podemos dividir entre 20 también. 5x menos 7y más 4 igual a 0. O sea, eso nada más lo hicimos pues para que nos queden números más pequeños y más manejables. Y para resolver sistemas de ecuaciones, pues pueden utilizar métodos de sustitución, de igualación, de suma y resta, como quieran. Yo lo voy a hacer por sustitución. Voy a despejar x de la primera ecuación. O sea, nos queda x es igual a 5y más 1 entre 5. Y pues según el método de sustitución hay que ahora sustituir en la segunda ecuación. Es 5 por x, que es 5y más 1 entre 5. Menos 7y más 4 igual a 0. O sea, esto nos da, pues este 5 con este 5 se cancelan. 5y más 1 menos 7y más 4 igual a 0. Y si sumamos las y nos queda menos 2y más 5 igual a 0. Despejando nos queda que y es 5 entre 2, ¿no? 5 medios y pues esos 2.5. Ya tenemos el valor de y. Ahora, con ese valor de y, sustituimos en este primer despeje que hicimos para obtener el valor de x. Y si sustituyen y hacen cuentas, les va a dar que x es 2.7. Así que, como esos son los únicos dos valores que obtuvimos, eso quiere decir que ese es nuestro único punto crítico. Por lo tanto, el punto crítico es Profesora, 2. Ajá. ¿cómo obtuvimos X? ¿Sustituyendo Y en dónde? Aquí, en el primer despeje que hicimos. En este. Ah, ok. Gracias. Sí. Ya, ese sería nuestro punto crítico. Ahora hay que clasificarlo. Para clasificarlo, pues necesitamos esta segunda derivada primero, que es derivar, pues esta de aquí, ¿no? Esta función de aquí. No esta, porque esta ya la dividimos. Ajá. Podemos dividir en sistemas de ecuaciones, pero nuestra derivada es esta de acá. No vayan a confundir eso. Si derivamos respecto de x, pues esa nos da menos 100. Luego y es derivar esta de acá respecto de y, o sea, menos 140. Y g de xy
es derivar la primera respecto a y y queda 100. Si calculamos b, es menos 100 por menos 140 menos 100 al cuadrado, y eso les va a dar 4000. Eso es positivo. Como es positivo, necesitamos ver qué pasa con XX. Y g de XX, pues es menos 100, esa es negativo. Entonces, positivo y negativo significa que, por lo tanto, en nuestro punto crítico hay un máximo. Ya lo clasificamos. Y ahora regresamos a ver qué es lo que nos preguntaba el problema. Nos decía qué precios se deben de fijar para generar la máxima ganancia posible. Y pues esa es nuestra respuesta. Por lo tanto, el tipo 1 de camiseta tiene que costar 2.7, bueno, estos son dólares. Y el tipo 2 tiene que costar 2.5 dólares. Y lo mismo, es muy importante que en los problemas pues concluyan. Ajá, o sea, que me escriban esto. O sea, ¿qué significa? No nada más me lo dejen hasta aquí o hasta aquí. O sea, en el problema que me contesten lo que les está preguntando el problema. ¿Sí? Y pues ya, eso sería este problema. Aquí ya no calculamos el valor máximo. El valor máximo correspondería pues a la ganancia máxima. Pero pues no nos lo piden. Si quieren ustedes lo pueden calcular, pero pues no lo pide el problema. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Está muy largo. Es un fabricante que va a vender unas máquinas a mercados nacionales y extranjeros. Va a vender X máquinas al mercado nacional y Y al extranjero. Las del mercado nacional se van a vender a esta cantidad de miles de dólares y al extranjero en esta otra cantidad. Dice que cada una le cuesta 10,000 dólares. Y nos pregunta cuántas máquinas se tienen que enviar a cada mercado, pues para maximizar la utilidad. Lo mismo, como nos vamos a maximizar la función de utilidad y no la tenemos, lo primero que tenemos que hacer es obtenerla. Igualito que en el problema anterior. Función de utilidad o ganancia, bueno, respecto de X y Y, es nada más que aquí cambia, o tienen que leer el problema. Allá arriba X y Y era el precio. Aquí X y Y es la cantidad. Dice, suministra X máquinas al mercado nacional. O sea, X es la cantidad de máquinas que van a este mercado y Y es la cantidad de máquinas que van al extranjero. Los precios son estas funciones de acá, ¿sí? Tienen que leer bien los problemas porque luego también ese es un problema que ven sus tareas. Vamos a calcular la función de utilidad. Acuérdense que es ingreso menos costo. Ingreso. Es el precio al que se van a vender por la cantidad que se va a vender. En el mercado nacional voy a vender X máquinas a un precio de 60 menos X5 más Y20. Esta va a ser mi ingreso, más el ingreso del mercado extranjero. Voy a vender Y máquinas a este precio de acá. Ya calculé mi ingreso. Ahora vamos a calcular el costo. Acuérdense que el costo es cantidad por el precio al que me van a salir. Al mercado nacional voy a producir 50 y me cuesta 10,000 dólares cada una. Ah, pero aquí no vamos a poner 10,000. ¿Por qué? Porque estos precios de acá están dados ya en miles de dólares. O sea, si ese precio me da 5, no son 5, son 5,000 dólares. Ajá. Y acá yo tengo 10,000, pero hay que manejar las mismas unidades. Entonces lo que voy a poner son 10, porque estoy trabajando con miles de dólares. Igual esa es otra cosa en la que se tienen que fijar, tienen que leer bien qué unidades están trabajando. Y lo mismo para el costo de las del mercado extranjero. Son Y máquinas a un costo de 10,000 dólares. O sea, estoy manejando miles de dólares, quiere decir que pongo 10. ¿Sí? ¿Dudas con eso de las unidades? No. No. Ok. Y ya. Hay que
restar. Ingreso es X por este paréntesis más Y por este paréntesis. Menos el costo, menos 10X menos 10Y. Y pues aquí lo que tienen que hacer es una resta, ¿no? O sea, sería X sacando factor común, ¿no? O sea, este es el que tienen en común. Sería, le quito X, el primero está multiplicado por este paréntesis y el segundo por un menos 10. Más Y. La primera Y está multiplicada por este paréntesis y la segunda por un menos 10. Y ya hacen esta resta, 60 menos 10, 50. Y 50 menos 10, 40. Ahí está, la función de ganancia. Esta sí les recomendaría que la dejen así en esta forma, porque pues se van a tardar más en hacer la álgebra que en hacer las derivadas. Ya obtuvimos nuestra función. Esa es la que queremos maximizar. Vamos a obtener primero puntos críticos. Necesitamos esta primera derivada. Tenemos una f por g. Derivada de f, 1 por g. Más f por la derivada de g. Esta derivada es 0, esta derivada es menos un quinto, esta derivada es 0. Y ahora el segundo sumando, igual, f por g. Más derivada de f, como es y, pues va a ser 0, ya no la vamos a poner. La segunda parte es y, que diga f por derivada de g. Esta derivada es 0, esta derivada es 0, esta derivada es 1 entre 20. Si hacen las cuentas de toda esa derivada, les queda menos 2 quintos de x más 50 más un décimo de y. ¿Quieren que hagamos la derivada de y o ya nada más les escribo con todo esto? Sí, profesora, por favor. Hay que hacer. Okay. Derivada respecto de y. Primero los rojos. Derivada de f, pues va a ser 0, ya no lo vamos a poner. Segunda parte es f por la derivada de g. 0, 0, 1 entre 20. Más los verdes. Derivada de f es 1 por g. Más f, que es y, por derivada de g. 0, menos 1 entre 10, 0. Si hacen las cuentas, eso les va a quedar menos un quinto de y, más 40, más un décimo de x. Y ya podemos plantear nuestro sistema de ecuaciones. Es menos 2 quintos de x, más 50, más 1 entre 10, igual a 0. Y menos un quinto de y, más 40, más un décimo de x, igual a 0. Aquí, pues para deshacernos de las fracciones, podemos multiplicar todo por 10. Arriba nos va a quedar 10 por 2 menos 2 quintos, pues es 10 entre 5, 2, y por menos 2, menos 4x. Más 10 por 50, 500, más 10 por un décimo, 1. Y 10 por 0, pues 0. ¿No? La de abajo igual la multiplicamos por 10. 10 por menos un quinto, menos 2y, 10 por 40, 400, 10 por un décimo 1, igual a 0. Así les quedaría el sistema de ecuaciones. Y ya nada más hay que resolverlo. Misma pregunta, ¿lo resolvemos o les pongo cuánto da? No, pues mejor
cuánto da, ¿no? Porque nada más es sustitución. Ujú, sí, exactamente igual que el otro. Está muy fácil. Ok. Ya, se lo resuelven. Les va a dar X igual a Pero, profesora, 200. Ajá. en la segunda no sería menos 2y más 400 más x. Ah, sí, es cierto. Me equivoqué de variable, tienes razón. Sí, porque era X y X. Bueno, lo escriben bien y lo resuelven bien. Les va a dar X 200 y Y 300. Ese sería nuestro punto crítico. 200,300. Ahora para clasificarlo. Normalmente, pues en estos problemas sí les va a dar que sí es el punto crítico que están buscando, ¿no? O sea, aquí están buscando un máximo, pues no, sí va a ser el máximo, pero sí necesito que lo clasifiquen. Ajá, porque el punto pues es que practiquen, ¿no? Entonces sí necesito que lo clasifiquen. Necesitamos segundas derivadas. Hay que derivar esta respecto de x, o sea, menos 2/5. Luego y de y, la de abajo respecto de y, menos 1/5. Y la cruzada, la de arriba respecto de y es 1/10. Ahí están las derivadas. Y pues si calculan d, o sea, es menos 2/5 por menos 1/5 menos 1/10 al cuadrado, y esto les va a dar 0,07, que es positivo. Como es positivo, necesitamos el valor de esta de aquí. Esa es menos 2/5, es negativa, y eso significa que pues en efecto, en este punto hay un máximo. ¿Y qué era lo que nos preguntaban? Pues el número de máquinas que tiene que enviar a cada mercado, ¿no? La conclusión de todo el problema sería, por lo tanto, hay que enviar 200 máquinas al mercado nacional y 300 al extranjero. Esa sería nuestra conclusión. Si además quisieran calcular la ganancia máxima, tendrían que sustituir esos valores en la función de ganancia. O sea, tendrían que hacer U de 200,300. Y eso les va a dar 11,000. ¿Qué significa? Por lo tanto, la ganancia máxima es 11,000, pero 11,000 ¿qué? Y es lo que les digo de las unidades. Estamos manejando miles de dólares. Entonces es 11,000 miles de dólares. Ajá, aunque suene doble, es 11,000 miles de dólares, no 11,000 dólares. ¿Sí? Y digo, si ustedes son empresarios, pues hay una diferencia entre 11,000 y 11,000 miles, ¿no? Entonces tengan muchísimo cuidado con las unidades. Ok, ya no hay preguntas para pasar al siguiente tema. Entonces, Me maestra, queda la duda de cómo saca G de XY. Ok, esa es una duda. Bueno, es que aquí cambié el nombre, o sea, G es U. Pero acuérdense que la función de utilidad la podemos denotar como U de utilidad o como G de ganancia. Eso da igual. ¿Cómo sacas esta derivada cruzada? Tenemos que derivar esta respecto de Y. O sea, esta, ¿no? Ya que habíamos hecho las cuentas, eso nos daba. Si derivamos esta respecto de Y, pues hay que derivar sumando por sumando. El primer sumando no tiene Y, nos da 0. El segundo sumando tampoco tiene Y, nos da 0. El tercer sumando tiene Y solita, o que es el número que la acompaña. Lo que quiere decir que al final nuestra derivada es esta, que es esta misma que pusimos acá. ¿Sí? Ok, muchas gracias, sí. ¿Alguna otra duda? sí, yo tenía otra duda. Entonces, como había dicho, entonces no tenemos, o sea, no tenemos que poner solo el resultado, sino también la interpretación. Sí, o sea, tienen que responder la pregunta que les están haciendo. Aquí, para efectos de la tarea, se tendrían que quedar hasta acá.
esta es la respuesta de la tarea. Esto ya nada más lo hice pues para hacerles énfasis acerca de las unidades, pero o sea, lo que tendrían que poner en la tarea es esta respuesta, esa interpretación de ahí. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Ok. A modo de resumen, ¿cómo optimizamos una función solita, sin ninguna restricción? Nada más te doy una función y quiero que la optimices. Primero, hay que obtener los puntos críticos, que es sacar derivadas parciales, igualar a 0, resolver. Y así vamos a obtener puntos críticos. Después hay que clasificar. ¿Cómo clasificamos? Calculamos de para y clasificamos. Ajá. Con problemas, pues como estos de aquí, obviamente sería encontrar, ¿no?, la función. O bueno, plantear la función que nos están diciendo. Ajá, y no se les tiene que olvidar la interpretación. ¿De acuerdo? Ahí está, el resumen del primer tema. Ok. Ya podemos pasar al siguiente. Sí. No. Bueno. El siguiente es método de mínimos cuadrados. Es como igual la optimización, pero ahorita van a ver específicamente para qué. Ahí les puse los temas que pueden consultar. Y este lo vamos a utilizar cuando nos dan una colección de puntos. Ajá, o sea, aquí x1 hasta xn, entonces 3, 4, 500 puntos. Y luego queremos encontrar la recta de mejor ajuste, o sea, la que se acerque más, ajá, a los datos. Si tuviéramos estos 3 puntos que les dibujé ahí, pues la recta que estaríamos buscando, pues más o menos es como esto de aquí, ¿no? O sea, la que pues está como en medio y se ajusta más bonito a los puntos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con método de mínimos cuadrados. El método consiste en minimizar esta suma de aquí. Esa suma es la suma de los cuadrados de las distancias verticales desde los puntos dados hasta la recta buscada. ¿Qué significa eso? Distancia vertical. Yo tengo este primer punto, x1, y1. La distancia vertical, pues es esta distancia que está parada. Ajá. Esta es la distancia 1. Luego, esta es la distancia 2. Esta es la distancia 3. Vamos a calcular la suma de esas distancias al cuadrado y la vamos a minimizar. O sea, si yo obtengo la menor distancia de todas, entre todas estas, pues voy a encontrar la recta que como que pase más cerquita de todos los puntos, ¿sí? Porque pues todas las distancias van a ser mínimas al mismo tiempo, digamos. La fórmula de la distancia, yo tengo mi punto XY. Entonces la distancia va a ser esta de aquí. X por M más B menos Y, donde M y B son incógnitas. Ajá. Porque yo quiero encontrar esa recta, ¿no? Entonces M y B pues van a ser pues mis incógnitas, los valores que yo quiero encontrar. X y Y sí los voy a tener, esos van a ser números. Y luego esa suma entonces va a ser igual a la suma de todas esas distancias al cuadrado. O sea, x1 por m más b menos y1 al cuadrado. Más la segunda, x2 por m más b menos y2 al cuadrado. Más así hasta que acabemos con todos los puntos. ¿Dudas hasta ahí? La suma ¿No? depende de la cantidad Ok. de X que tengamos, ¿no? Ah, es que se escuchó muy cortado, nada más escuché lo del X que tengamos.
que si la suma depende, bueno, la cantidad de X que tengamos, ¿no? De eso va a depender cuántos tengamos que hacer. O sea, en la parte... Sí, de la cantidad de puntos que tengas. ¿Sí? O sea, si te dan 3 puntos, pues tienes 3 sumandos. Si te dan 20 puntos, tienes 20 sumandos y así. Ok, muchas gracias, profesor. Sí. Primer ejemplo. Tenemos que hallar esta recta. Ahí tenemos los 3 puntos que nos dan. Los voy a graficar para que vean cómo se va a quedar bien. Bueno, voy a tratar de hacerlo derechito. 1, 2, 3, 4. El primer punto es el 0,1, es este de aquí. El segundo punto es 2, 3. Y el tercero es 4, 2. Entonces, más o menos, así están nuestros puntos. Y queremos encontrar la recta que mejor se ajuste. Tenemos que minimizar. Esta va a ser nuestra función que vamos a minimizar. Pero pues primero tenemos que obtener la función como tal. S de MB va a ser igual a la suma de sus distancias. La primera distancia, ¿cuál es? Acuérdense que esta es la fórmula. X, el primer punto es este. Entonces X es 0 por M más B menos Y, que es 1 al cuadrado. Ya tenemos el primer sumando. Segundo sumando. Este punto de acá. X es 2 por M más B menos Y, que es 3. También al cuadrado. Más el tercer sumando. 4 por M más B menos 2 al cuadrado. Ya saben, si tienen dudas me van deteniendo. Ya pues nada más hay que se vea bonita, ¿no? Entonces esta función queda b menos 1 al cuadrado más 2m más b menos 3 al cuadrado más 4m más b menos 2 al cuadrado. Y ahí está. Esa es la función que quiero minimizar. Y ya sabemos minimizar, ¿no? Sacamos puntos críticos y clasificar. Vamos a hacer esto. Sacamos puntos críticos. Para eso necesitamos las parciales. Porque aquí nuestras incógnitas son m y b, entonces voy a sacar la parcial respecto de m y luego respecto de b. Del primer sumando no tenemos m, así que el segundo sumando sí tenemos. Y es como si tuviéramos una u a la n, ¿no? N pues es este exponente de aquí. La derivada de eso es bajo el exponente, repito lo del paréntesis, le resto 1 al exponente y derivo lo de adentro. Derivada de lo de adentro. Este es 2, 0 y 0. Ya terminé. Tercer sumando. También es una u a la n. Vamos a usar la misma fórmula. Bajo el exponente, repito lo del paréntesis, le resto 1 a mi exponente y derivo lo de adentro. Este es 4, este es 0 y este es 0. Y pues eso nos va a dar, si hacen todas las cuentas, 40m más 12b menos 28. Ahí está. Ahora, la segunda parcial. Del primer sumando es igual. Aquí esta sí va a tener derivada porque sí tiene b. Y también es una u a la n. Bajo el exponente, repito, le resto 1, derivado de lo de dentro es 1. Segundo sumando, que es el rosa, igual. Bajo, repito, resto 1, derivado de lo de dentro es 1. Y el tercero, exactamente lo mismo. Derivada de lo de dentro también es 1. Si hacen las cuentas, este les queda 12m más 6b menos 12. Y planteamos el sistema de ecuaciones. 40m más 12b menos 28 igual a 0. Y 12m más 6b menos 12 igual a 0. Este igual, pues lo pueden resolver por sustitución, sale bien fácil. ¿Lo hacemos o les pongo los resultados? Profesora, ¿lo podemos hacer, por favor?
Por favor, ¿lo hacemos Sí, o por sí, favor por los favor, resultados? lo podemos hacer. ¿Qué hacer? Les voy a poner los resultados. No, sí lo querían hacer. Sí, sí lo Ah, que que sí lo hagamos. Bueno. Poner números más manejables. Lo podemos dividir la primera entre 4. 40 entre 4, pues 10m. 2 entre 4, 3. 28 entre 4, 7. La de abajo la podemos dividir entre 6. 2m más b menos 2 igual a 0. Y ya, pues por sustitución, podemos despejar b de abajo, que es la que está solita. Si despejamos, nos queda que b es igual a 2 menos 2m. Eso lo sustituimos en la primera ecuación. 10m más 3 por 2 menos 2m menos 7 igual a 0. Si hacen estas cuentas de aquí, les queda 4m menos 1 igual a 0. Y entonces eso significa que m es 1/4. Y luego para obtener b, hay que sustituir este valor de 1/4 en el primer despeje que hicimos. Si lo sustituyen, les va a dar que b son 3/2. Y eso significa que nuestro punto crítico es, acuérdense que m es la primera. Entonces, m por b, bueno, coma b. Ese es nuestro primer punto crítico. Bueno, el único más bien. Y ahora para clasificarlo, hay que obtener las segundas derivadas. No se vayan a confundir. Acuérdense que aquí m es como si fuera x. Y b es como si fuera y. Entonces esto es como si fuera x, esto es como si fuera y. Tengo que sacar xx, o sea, mm. S, mm. Si les confunde utilizar otras letras, hagan esto. O sea, pónganle así como yo le hice arribita, pues como lo que sería, y para que no se vayan a confundir. Hay que derivar esta respecto de m. O sea, nos va a dar 40, ¿no? Este es 40, este es 0, este es 0, es 40. Luego hay que sacar y, o sea, bb. Derivar la segunda respecto de b nos da 0, 6, 0. Entonces, y luego la cruzada, mb, porque es xy. Ajá. Hay que derivar esta respecto de b. Es 0, 12, 0. Nos da 12. Y ahora calculamos b. b sería 40 por 6 menos 12 al cuadrado. Y eso es 96, que es positivo. Como es positivo, necesitamos además el signo de esta, que es 40, es positivo. Y eso significa que, por lo tanto, en 1/4, 3/2, hay un mínimo. ¿Cómo calculamos ahora la recta? Porque nosotros no queríamos el mínimo, nosotros queríamos la recta de mínimo cuadrado. Ya obtuvimos el mínimo de esta función. ¿Qué significa entonces eso? Que la recta de mínimos cuadrados es y igual a, acuérdense que era y igual a mx más b. ¿Cuánto vale m? 1/4 por x más b, que vale 3/2. Esta es la recta que estamos buscando. Y si la quisieran graficar para ver que si nos quedó bien, 1/4 de x más 3/2. A nuestra recta quedó 1/4 de x más 3/2.
Acuérdense que B, este número nos dice por dónde pasa en el eje Y. Pasa por el 3 medios, o sea, pasa por aquí. Y luego, si en el 4 vale 1 más 3 medios, 5 medios, 2.5. Entonces, en el 4, esta vale 2.5. Lo que quiere decir que esa es nuestra recta, y pues si no, si se ajusta bien a los datos. ¿Alguna duda de este problema? ¿No? Bueno. Vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación. Esa tabla nos da las ventas anuales en $1,000 millones de los 5 años, ¿no? De operación de una compañía. Entonces ahí tenemos año 1, 2, 3 y abajo pues cuánto vendió. El primer inciso nos pide que hagamos la gráfica. Entonces vamos a hacerla. Uno, 2, 3, 4, 5. O sea, aquí abajo vamos a tener los años. Y acá arriba vamos a tener las ventas. Ajá, o sea, este va a ser como X y este va a ser Y. Y ventas llegan hasta el 3. Entonces, aquí está el 3, aquí estaría el 2, aquí estaría el 2. Ok. El primer año vendimos 0.9, está por acá. El segundo año, 1.5. Tercer año, 1.9. Cuarto año, 2.4 y el último 3. Entonces ahí están los datos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo que dice el segundo inciso, hallar la ecuación de la recta en mínimos cuadrados. Primero pues tenemos que encontrar la función de la suma, ¿no? Acuérdense que ese es el procedimiento para hallar esta recta. Planteamos esta ecuación, bueno, esa función, la minimizamos y así hallamos la recta. Nuestros puntos son estos de acá, o sea, 1,9, 2, 1, 5, 3, 1, 9, así. Los voy a escribir acá. Es 1.09, 2,1.5, 3,1.9, 4,2.4 y 5,3. Esos son nuestros puntos. Vamos a sacar la función. Es la primera distancia, es X por B, que diga por M, más B menos Y al cuadrado, más la del segundo punto, X por M más B menos 1.5 al cuadrado, más 3M más B menos 1.9 al cuadrado, más 4M más B menos 2.4 más 5M más B menos 3 al cuadrado. Ya tenemos la función. Ahora la tenemos que minimizar. Para hacer eso, pues hay que sacar las parciales. S de M. Se saca igual que arriba. O sea, todos estos paréntesis van a ser una U a la N. Bajo, repito el paréntesis, le resto 1, derivo lo de dentro. ¿Quieren que lo haga paso por paso? ¿O ya nada más pongo lo que sale? Bueno, voy a poner ya nada más lo que sale, a menos que alguien no quiera. Esta queda 110M más 30B menos 68.4. Y esta de acá, 30M más 10B menos 19.4. Y planteamos sistema de ecuaciones. 110M más 30B menos 68.4 igual a 0. Y ahora la segunda.
más 10b menos 19.4 igual a 0. Este es lo mismo, pues lo pueden resolver por sustitución. Sale súper rápido. Si nadie no está de acuerdo, solamente voy a poner cuánto sale. M 0.51 y B 0.41. Ya tenemos, este corresponde, acuérdense, a nuestro punto crítico. Ahora hay que hacer la clasificación. Este de MM, o sea, esta es la XX. Esa derivada es 110. Este de BB es 10. Y la cruzada, MB, es 30. Calculamos ahora D. D es 110 por 10 menos 30 al cuadrado y les da 80, positivo. Y ese de MM, 110, también es positivo y por lo tanto, en este punto hay un mínimo. Quiere decir que sí son los valores que estamos buscando y por lo tanto, la recta buscada es Y igual a M, que vale 0.51, por X más B, que vale 0.41. Esta es nuestra recta de mínimos cuadrados. Si quisieran graficarla, pues acá les va a quedar más o menos así. Algo así les va a quedar. Y ahora el inciso C. ¿Para qué nos sirve esta recta en programas aplicados? Pues aquí está. Vamos a utilizarla para predecir las ventas del sexto año. Porque pues yo nada más tengo hasta el 5, ¿no? O sea, hoy es mi año 5, quiero saber qué va a pasar con mi compañía más o menos en el año 6, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a utilizar esta recta. Acuérdense que ya les había dicho en esta tablita que X correspondía al año y Y correspondía a las ventas. Entonces, si yo evalúo con X igual a 6, voy a obtener las ventas aproximadas del sexto año. Eso significa que Y es igual a 0.51 por 6 más 0.41. Metan eso a la calculadora y les va a dar 3.47. ¿Cómo vamos a concluir? Por lo tanto, las ventas aproximadas serán de 3.47, ¿qué? 1,000 millones de dólares. 1,000 millones de dólares. Y listo. ¿Dudas? Hasta aquí, porque si no, para pasar al otro tema. ¿No? Ok. Igual, les voy a hacer el resumen. ¿Cómo sacar la recta de mínimos cuadrados? Pues primero tienen que plantear esta ecuación, que acuérdense que es la suma de las distancias, que es xy por m más b menos y al cuadrado. Suman todas esas y luego la minimizan. Minimizan S de B, S de MB, comprueban que el punto que les dé sí es el mínimo y listo, ya van a tener la recta. ¿De acuerdo? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. Vamos a seguir con el siguiente tema. Ese de mínimos cuadrados igual nada más es como un método ahí, pero que es parte de una optimización sin restricciones, ¿no? So, tenemos una sola función y la queremos optimizar. Ahora, ¿qué pasa cuando sí tenemos una restricción? Lo que vamos a tener es que nuestra función, la que queremos optimizar, pues es una superficie tridimensional, ¿no? O sea, es lo que estamos manejando. Y nuestra restricción va a ser una curva en el plano XY. Ahí se las intenté dibujar. Eso que está en negro, esto de aquí, imagínense que es como una sábana, ¿no? O sea, ustedes están tendiendo su cama y agarran la sábana de aquí y pues así queda, ¿no? Como un fantasmita. O sea, esta sigue para abajo, no se corta ahí, esto es una sábana.
si no tuvieran restricciones, o sea, si no estuviera ni lo azul, ni lo rojo, ni lo verde, nuestro máximo sería el punto naranja que está ahí. Pero si yo le meto una restricción, mi restricción se va a representar como una curva. Ajá, en el plano XY yo tengo una curva. Esa va a ser mi curva de restricción. La única parte de la superficie que voy a considerar es lo que esté arriba de esa curva. Ajá. Esto de aquí, esto es rojo de aquí. O sea, si lo vieran como de lado, pues aquí en este dibujo que les hice, ¿no? O sea, esta la tienen aquí. Aquí está la curva de restricción. O sea, como si agarraran y cortaran. Ajá, o sea, hagan de cuenta que tienen un pastel y le meten un cuchillo aquí. Entonces, pues nada más ese pedazo que queda aquí en el cuchillo embarrado, digamos, ese cacho es el único pedazo que van a considerar. Pero acuérdense que no es un pedazo relleno. O sea, porque la sábana, pues no tiene adentro cosas, ¿no? O sea, nada más es pues, una sábana, ¿no? O sea, como el contorno, lo de afuera. Entonces, realmente, la porción, pues es como la orilla. Ajá. Eso que quede ahí, ese es el pedazo donde van a maximizar. O sea, nuestro dibujo es el pedazo rojo y entonces por eso este punto de aquí sería nuestro máximo restringido. ¿Sí quedó claro lo que significa en términos geométricos? Bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con multiplicadores de Lagrange. Vamos a introducir esa nueva variable. Acuérdense que esta se llama lambda. Y esa nueva variable se llama multiplicador de Lagrange. Primero, pues hay que plantear el problema, ¿no? O sea, a menos que ya les den la función como tal, pues si es un problema de aplicación, primero tienen que plantearlo. O sea, es maximizar o minimizar, según corresponda nuestra función. Esto es sujeto a la restricción. Esta f se le llama función objetivo porque es la que quiero maximizar o minimizar. Esta nada más es una abreviatura y la g es la restricción. Después hay que resolver este sistema de ecuaciones de acá. Es la parcial respecto de x igual a lambda por la parcial de respecto de x, pero de la restricción. La segunda ecuación es la parcial de f respecto de y igual a lambda por la parcial respecto de y de g. Y la última ecuación pues va a ser la restricción como tal. Ajá, o sea, tu función de restricción, ahí la metes. Tienen tres ecuaciones porque tienen tres incógnitas. Sus incógnitas van a ser x, y lambda. Y después el último paso es este sistema de ecuaciones pues les va a arrojar, ¿no? Unos puntos críticos. Así que para clasificarlos, calculan, evalúan f en todos esos puntos críticos. El valor más grande pues va a ser el máximo y el valor más chiquito va a ser el mínimo. ¿De acuerdo? Aquí no hay segundas parciales. Aquí nada más evalúan f y ya. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace. Aquí en este ejemplo, pues ya les di la función, o sea, ya no tienen que plantearlo, ¿no? Entonces el primer paso, que es plantear el problema, ya está. Yo quiero que me den todos los puntos, el máximo y el mínimo si existen. Entonces lo que hay que hacer es plantear este sistema de ecuaciones que está acá. Para eso necesitamos primero las parciales. Entonces vamos a calcular. Parcial respecto de x es y. Sí vi que tuvieron problemas con esto en la tarea. O sea, esta parcial de xy, como estoy derivando respecto de x, y es como si fuera un número. O sea, como si tuviera x por 2. ¿Y cuánto es la derivada de esto? Pues es 2, ¿no? O sea, es lo que lo acompaña. Entonces, lo mismo acá. La derivada de esa es y. No es 1. Es lo que lo está acompañando. Y lo que lo está acompañando es y. Si yo tuviera a, b, c, d, e, no sé qué, hasta x, la derivada de x, como está exponente 1, va a ser todo el abecedario. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas de eso? Profesora, Creo que no. y en Sí, el caso de que fuera xy al cuadrado, ¿cómo quedaría? ¿2y? o sea, si tuviéramos así, Ajá.
Pues lo mismo, o sea, estamos derivando respecto a x. Todas las letras que no sean x son constantes, o sea, esto, constante. X es la única que te importa. ¿A qué exponente está x? Está exponente 1. Cuando está exponente 1, la derivada es todo lo que la acompañe, todo. En Ah, este ok. caso, y cuadrado. Ok, gracias, profesora. Sí. Entonces, bueno, aquí el x está exponente 1, derivada es todo lo que le acompaña, o sea, y. Ahora, la parcial respecto a y, aquí es al revés. Nos fijamos solamente en y. Y está exponente 1, derivada es todo lo que le acompaña, y le está acompañando la x. Listo. Ahora las de g, porque acuérdense que esto de aquí es g, y esto de acá es el valor de k. Entonces, derivada respecto de x. Esto es 1. Aquí sí es 1, ¿no? Porque la x está solita, entonces pues lo está acompañando un 1. Por eso ahí sí es 1. Más derivada de y, pues es 0. Y luego, esta otra parcial. Derivada de x0, derivada de y, 1. Ya tenemos las 4 parciales. Ya podemos plantear nuestro sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es la parcial de x, bueno, esta parcial de f, y igual a lambda por esta otra parcial, por 1. Segunda, ahora las de y. La de f igual a lambda por la de g, que es 1. Y la última es la restricción tal cual la tienes. X más y igual a 1. ¿Dudas de cómo plantear ese sistema de ecuaciones? Bueno. Y ya nada más lo escribimos bonito, ¿no? O sea, es g igual a la que diga aquí. Y igual a lambda, x igual a lambda y x más y igual a 1. Ah, también otra cosa, o sea, intenten escribirlas claritas, porque luego este es x y este es y pues ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, pues escríbanlas bien, así que como en la primaria, ¿no? X y o y si quieren así, pero clarita, y lambda, porque ahora lambda también se parece a x, entonces, o sea, háganle su curvita bien curveadita, ¿no? O, no sé, usen colores o algo, porque sí, en serio que luego para entenderle está en chino. Entonces, por favor. Y, bueno, ya tenemos nuestro sistema bonito. Ya nada más hay que resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? Pues este está fácil. Lo podemos hacer por método de igualación. O sea, este es igual a lambda y este es igual a lambda. Como son iguales a lo mismo, pues los podemos igualar. Y es igual a lambda, que es igual a x. O sea, x es igual a y. Y ya que tenemos esto, ya utilizamos la 1, ya utilizamos la 2, falta utilizar la 3. Hay que sustituir ahí. X es igual a y. O sea, en lugar de x voy a poner y más y igual a 1. O sea, 2y igual a 1. O sea, y igual a 1 medio. Ya tenemos y. Pero x era igual a y. Entonces x también valió 1 medio. Y además lambda también era igual. Entonces lambda también es 1 medio. Y ya, obtuvimos los valores. Eso quiere decir que nuestro punto crítico, pues es ese. 1 medio, 1 medio. Vamos ahora a clasificarlo. ¿Cómo clasificábamos? Teníamos que evaluar f en ese valor. F en 1 medio, 1 medio. F era x por y, o sea, 1 medio por 1 medio, que es 1/4. Ya tenemos nuestro valor. Pero no tengo con quién compararlo. Entonces, ¿cómo sé si es máximo o es mínimo? Si les hubieran salido 2 puntos críticos, o digamos que el otro punto crítico fuera el 0,1. Entonces también evalúan 0,1, que les daría 0. Y entonces el más chiquito, que es este, correspondería al mínimo y este correspondería al máximo. Pero en este caso solamente tenemos un punto crítico. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Vamos a buscar otro valor
que también cumpla la restricción. Yo necesito un X y un Y que sean sumados igual a 1 y que no sean un medio y un medio. ¿Alguien me puede decir dos valores de X y Y que cumplan que si los sumas sean 1? 0 y 1, ¿no? O sea, 0 y 1 cumplen esa restricción, ¿no? Entonces lo voy a evaluar. F de 0,1 ya habíamos dicho que daba igual a 0. Ese no es un punto crítico, ¿eh? Solamente es otro valor que sí cumple. Y con ese voy a comparar. ¿Cuál es más grande? Maestra, ¿Este o este? con, Ajá. con lo que se refiere a que sí cumple, ¿es que está dentro de la curva de nuestra sábana? Ajá, o sea, si cumple, significa que está en lo rojo. Significa que está aquí en lo rojo. Eso es lo que significa. Gracias. Por eso los comparamos, ¿no? O sea, porque como está en lo rojo, pues si este es más chiquito, quiere decir que cualquier otro que esté en la curva también va a ser más chico que este valor. Y por lo tanto, como este va a ser el más grande de todos, pues es un máximo. ¿Sí? Y lo pueden comprobar. O sea, pueden agarrar cualquier otro. O sea, otro que cumple que son igual a 1, pues es el 1, 0 también, ¿no? Al revés. Y se evalúan 1, 0, pues también les da 0. Otro es 1/4, 3/4, ¿no? Eso también les da 1. Igual. 1/4 de 3/4. Esto es 3 entre 16. Y pues eso también es más chiquito que 1/4, ¿no? O sea, pueden agarrar cualquier valor que cumpla esta restricción y les va a dar más chiquito que esto. Entonces, como este va a ser el más grande de todos, es un máximo. ¿Sí entendieron todos cómo hacer esta clasificación cuando nada más te da un punto crítico? ¿Sí lo podría Más o repetir, por menos. favor? ¿Qué pasó? Es que hablaron al mismo tiempo y ya no oí. ¿Lo puede explicar de nuevo, profesora, por favor? Sí. Aquí lo que pasó es que solamente obtuvimos un punto crítico. Ya lo evaluamos y tenemos 1/4. Ahora yo quiero saber si este es máximo o es mínimo. Para saber eso, tengo que buscar otro punto que cumpla la restricción. Aquí tu compañero me dijo 0,1, pero puede ser el que tú quieras, el que tú busques. Siempre y cuando sí cumpla. Que cumpla quiere decir que cuando tú lo sustituyas, o sea, 0 más 1, pues sí te dé el valor que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya comprobamos que este sí cumple la restricción. Y ahora yo le evalúo en f. F de 0,1. Acuérdate que la función es x por y, o sea, 0 por 1, 0. Y ya ahora comparo estos dos valores, este 0 y este 1/4. Este es más grande. Como es más grande, va a ser un máximo. Si fuera más chico, sería un mínimo. Ajá. Eso es lo único que tienes que hacer. O te basta con uno. Pero aquí hice estos otros dos para que vean que cualquier otro va a pasar lo mismo. Pero con uno que encuentres, lo evalúas y comparas esos dos valores. Y dependiendo si este es más grande o más chico, pues va a ser máximo o mínimo. ¿Sí? O sea que Bueno, mi 1/4 es el punto verde de ese arriba, 1/4. de la sábana. O sea, nuestro punto es un medio y nos da 1/4. Gráficamente se vería que aquí abajo, en X y Y, esta coordenada sería 1/4, no queda 1/2, Este punto en el plano XY. Y estaría a altura en Z, eso sería 1/4. O sea, acá abajo, esto nos dice las coordenadas en el plano XY. Y esto nos dice la altura que tiene en Z. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. No. Ok. Entonces, así acabaríamos
el primer ejemplo, ya nada más habría que concluir, ¿no? Entonces, por lo tanto, en un medio, hay un máximo y la nube azul. Y el valor máximo es 1/4. Esa es mi hija que está llorando, pero ya la metieron a su cuarto, no se preocupe. Así concluiríamos, ¿no? Aquí en esta coordenada está el máximo y el valor máximo de la función es 1/4. No se les olvide la conclusión. ¿Ok? Ahora, siguiente ejemplo. ¿Cómo empezamos? Pues planteando el sistema de ecuaciones. ¿Y cómo lo planteamos? Hay que sacar las parciales. Primero, las de f. Esta les da 2x. La de y les da menos 2y. Ahora las de g. Acuérdense que esto de aquí es g y este de acá es k. Esta es 2x y la de gy es 2y. Y ahora hay que plantear el sistema. Primero, las parciales respecto de x. Primero la de f igual a lambda por la de g, que es 2x. Luego las de y, menos 2y igual a lambda por 2y. Y luego la restricción tal cual está aquí. X cuadrada más y cuadrada igual a 4. Y este es el sistema de ecuaciones. Ya si lo escriben bonito, pues queda 2x igual a 2x lambda, menos 2y igual a 2y lambda, x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Ahora hay que resolverlo. Aquí una nota muy importante es que normalmente lo que harían es decir, bueno, voy a agarrar la primera ecuación. 2x igual a 2x lambda. Y entonces, pues cancelo las 2x, ¿no? Y me queda 1 igual a lambda y listo. Pues no. Grande, en rojo, error. Otra de las nubes que tienen que pegar junto a su cama. Esto está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. La manera correcta de hacerlo es, voy a agarrar la primera ecuación, sí, pero no voy a cancelar. Voy a pasarlo restando. 2x menos 2x lambda igual a 0. ¿Eso qué significa? Voy a sacar factor común. 2x por 1 menos lambda igual a 0. Y esto era lo que teníamos arriba de a por b igual a 0. Quiere decir que o a es 0 o b es 0. O sea, 2x es igual a 0 o 1 menos lambda es igual a 0. Esas son nuestras dos opciones que tenemos. Y por eso esto está mal, porque si hacen esto que está en rojo, ustedes están asumiendo que 2x nunca es 0. Pero ustedes no lo saben, o sea, ¿qué tal que x igual de 0 y ya dividieron entre 0? Y eso es un horror de la vida. Por eso no pueden hacer eso. Si lo hacen, les voy a poner 0 en toda la tarea porque se los dije y se los puse en rojo, Ya, teniendo esas dos opciones, tienen dos casos. Caso 1 es que mi 2x sea 0. Y mi caso 2 es que 1 menos lambda sea igual a 0. Y vamos a resolver los dos casos. O sea, uno me va a dar una cosa y el otro me va a dar otra cosa. Ya van a ver. Este significa que x es igual a 0. Ya obtuve mi primer valor. X es igual a 0. Ahora, ya utilicé la primera ecuación. Ya tengo cuánto vale x. En la segunda ecuación no aparece x, ¿no? Entonces vamos a utilizar la tercera. Vamos a sustituir x cuadrada, o sea, 0 al cuadrado más y cuadrada igual a 4. Esto significa que y cuadrada es igual a 4. Y si despejamos, acuérdense que despejamos con más, menos.
raíz de 4, que esto es más menos 2. Y de nuevo, ahí tenemos otra vez dos opciones. O sea, y es igual a 2 o y es igual a menos 2. ¿Sí? O sea, si se fijan, no solamente perdieron una opción con esta, perdieron dos opciones, perdieron dos puntos críticos. ¿Sí? Y otra vez, este caso se bifurcó en... Oh, este quedó bien choco, déjenme borrarlo. Ese caso ya otra vez tiene otros dos casos. Si y es igual a 2, mi punto crítico va a ser 0, 2. Y si y es igual a menos 2, mi punto crítico va a ser 0, menos 2. Y cada uno de ellos va a tener un valor de lambda asociado. Ya utilicé la ecuación 1, ya utilicé la ecuación 3, me falta utilizar la ecuación 2. Menos 2y igual a 2y lambda. O sea, menos 2y igual a 2y por lambda. Si ustedes despejan, les va a dar que lambda es igual a menos 1. Y ya tenemos nuestras tres incógnitas. Del lado derecho tendríamos menos 2 por y igual a 2 por y por lambda. O sea, les quedaría 4 igual a menos 4. Quiere decir que lambda también vale menos 1 en este caso. Y ya. Obtuvimos los puntos críticos y además obtuvimos el valor de lambda, que sí es importante, ya van a ver por qué. ¿Dudas de cómo resolvimos todo este primer caso? Yo lo de punto crítico no lo entendí. En el 0,2. A ese punto crítico nada más sale de los valores de x y y. Acuérdate que eso es el punto crítico x que obtengas y la y que obtengas. Ya habíamos dicho que x iba a ser igual a 0. En este caso nos salió que y es igual a 2, por eso tenemos 0,2. Del lado derecho, y igual a menos 2, entonces 0, menos 2. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok. Bueno, entonces primero punto crítico 1 con su lambda. Punto crítico 2 con su lambda. Ahora el caso 2, donde 1 menos lambda es igual a 0. Déjenme borrar estas palomitas de acá. En el caso 2, en este de acá arriba, sí habíamos utilizado la primera ecuación, entonces esa ya la marcamos. Ahora vamos a ver qué significa esto de aquí. Si despejamos, significa que lambda pues es igual a 1. Ya obtuvimos el primero de nuestras tres incógnitas. Ahora, ¿dónde se usa lambda? ¿En la ecuación 2 o en la 3? En la 2, ¿no? Entonces, esa es la que vamos a utilizar ahora. Tenemos menos 2y igual a 2y por lambda, que es 1. O sea, tenemos menos 2y igual a 2y. Aquí sí podemos, si quieren, cancelar el 2 nada más, porque el 2 ese no es 0, ¿no? Pues el 2, ¿no? Si quieren pueden cancelar el 2 o lo mismo, pueden pasar restando, ¿sí? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que cancelemos el 2 o que pasemos restando? Bueno, sumando. Cancelarlo es más fácil, ¿no? Pues da igual, mira, sale en lo mismo. Cancelamos el 2, nos queda que y menos y es igual a y. Y la única manera de que pase eso, pues es que y sea 0, ¿no? Pues es el único número que negativo y positivo da igual, ¿no? Así es como quedaría si lo cancelamos. Si lo pasamos, este menos 2y lo vamos a pasar sumando del lado derecho. Nos va a quedar 2y más 2y igual a 0. O sea, 4y igual a 0. O sea, y igual a 0 entre 4, que es 0. Da igual, ¿no? Entonces, ya obtuvimos nuestro valor de y. Lambda es 1 y y es 0 en este caso. ¿Qué ecuación nos falta por utilizar? Pues la tercera. O sea, x cuadrada más 0 al cuadrado igual a 4. O sea, x cuadrada igual a 4. O sea, x igual a más menos raíz de 4. Es decir, x es igual a más menos 2. Y aquí pues hay dos opciones otra vez. Que x valga 2
o que x valga menos 2. Si x vale 2, nuestro punto crítico va a ser x, que es 2, y, que es 0. Y si x vale menos 2, nuestro punto crítico va a ser menos 2 y y, que vale 0. Y en ambos casos el lambda va a valer 1, que es lo que habíamos visto arriba. ¿Sí? Y acabamos entonces de sacar los puntos críticos. Tenemos 4 puntos críticos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de cómo se resolvieron los dos casos y de por qué es importante que no nada más pasen dividiendo las variables como si nada? ¿No? Bueno, en los últimos 7 minutos vamos a ver si logramos. Sí, yo creo que sí los clasificamos. A ver. Ya tenemos los puntos críticos, hora de clasificar. ¿Cómo clasificamos? Pues evaluamos, ¿no? El primer punto crítico era 0,2. Vamos a evaluarlo en nuestra función. Nuestra función era x cuadrada menos y cuadrada. O sea, x cuadrada menos y cuadrada, esto es menos 4. Segundo punto crítico es 0, menos 2. 0, menos 2. O sea, 0 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ajá, o sea, esto es importante, ¿no? Y vale menos 2. Toda mi y está al cuadrado. Como tiene un negativo, la tengo que meter en un paréntesis. Este es el menos de la función. Y este es el menos de mi valor. Ajá, son dos menos diferentes. No los vayan a perder. Entonces, esto es 0. Pues da igual, ¿no? Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 4. Ah, ya escribí 2. Ahí está. Luego, el tercer punto crítico es 2,0. O sea, 4. Y el último es menos 2,0. Lo mismo, ¿no? Este es el menos 2 al cuadrado. Menos 0 al cuadrado. Pues es 4 igual. ¿Ok? Y así ya podemos clasificar. El valor más grande es el máximo, el más chiquito es el mínimo, porque aquí sí tenemos para comparar. El valor más grande pues es el 4 y este 4 de acá, ¿no? Entonces estos dos de aquí son los máximos. Y estos son los mínimos. Conclusión. Por lo tanto, en 0,2 y 0, menos 2 hay mínimos con valor mínimo menos 4 y en el 2,0 y menos 2,0 hay máximos con valor máximo 4. ¿Sí? Recuerden que eso es una diferencia muy importante. ¿Alguna duda de todo este ejercicio? ¿No? Ok. No, maestra. Entonces, No. una vez más, Maestra, voy a hacer énfasis en esto. Ajá, dime. ¿puede haber, o se puede realizar comprobación para la clasificación? Pues sí se puede. Para hacer la comprobación tendrías que agarrar un punto igual que cumpla la restricción, evaluarlo y luego ver qué pasa. Pues, si quieres vamos a hacerlo. O sea, necesitamos un punto que a x cuadrada más y cuadrada valga 4, ¿no? O sea, yo quiero uno que cumpla esto. Y que no sea, pues, alguno de mis puntos críticos, ¿no? Entonces, puede ser raíz de 4,0, ¿no? Ese es un punto que cumple eso, ¿no? Porque si tú lo evalúas, pues te va a dar raíz de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esta raíz con este 2 se va y nos queda 4, ¿no? Entonces sí lo cumple. Y vamos a evaluarlo. Raíz de 4,0. Mi función era x cuadrada menos y cuadrada. O sea, x cuadrada
menos y cuadrada. Raíz con el cuadrado se van, nos queda 4 solamente. Y pues si no, o sea, lo que pasa es que en efecto, pues sí es más chiquito, bueno, más que diga más grande que el mínimo y pues es igual al máximo. O sea, se tiene que quedar así, menor igual que el máximo y mayor igual que el mínimo. No puede ser ni más chiquito que el mínimo ni más grande que el máximo. ¿Sí? Es que estoy ¿O no? tomando nota. Sí, sí, sí. Ah, ok. Gracias, maestra. Pero bueno, esa comprobación no la tienen que hacer, ¿no? Esa es nada más por curiosidad, pero esa no la tienen que hacer. También otra manera en que lo pudieran comprobar, pues es que grafiquen la superficie y la vean. Eso también puede ser otra. Ok, pero no es tan necesario entonces, ¿verdad? No, comprobar no es necesario. O sea, más bien la comprobación, en todo caso, sería que revisaran sus cuentas y que vieran que pues no se equivocaron. Ok. Y bueno, el énfasis verdaderísimo es esta roja, acuérdense. Pueden cancelar números, eso sí pueden hacerlo, pero no pueden cancelar variables, no pueden pasar dividiendo las variables porque no saben si valen 0. Ajá, eso es lo que no pueden hacer, pasar dividiendo variables, no. A menos que en algún punto, no sé, que el problema dijera X es mayor que 0 y Y es mayor que 0, entonces sí las puedo dividir. Pero si yo no tengo ninguna certeza de que no puedan valer 0, no las puedo pasar dividiendo. ¿De acuerdo? Eso se les tiene que quedar como bien grabado para el resto de sus vidas de economistas. ¿Sí? Ok. Entonces, si ya no, bueno, todavía nos faltó. Nos falta ver otros ejemplos de esto y el último tema. Pero pues no, les dije que era un montón que no íbamos a acabar. Entonces el jueves los veo. De todas maneras, al rato les subo la tarea, pues ya pueden empezar con con la tarea. Y creo que nada más. Si tienen dudas, pues mándenme correo, o sea, porque yo pues no soy adivina, ¿no? Yo, como en las clases me dicen que sí, pues yo supongo que sí le entendieron, que sí está todo muy claro, pero luego veo la tarea y pues me doy cuenta que no estaba claro. Pero yo no sé por qué no me mandan correos, o sea, les da pena o no les interesa o... ¿Por qué no me mandan correos? Por pena. ¿Pero por qué les da pena? Pues no los voy a matar, ni a exponer, ni a... ¿Por qué no me mandan correos? Que no les dé pena, o sea, más pena les debería de dar sacar uno porque no preguntaron. Eso sí les debería de dar pena. Entonces, mándenme correos, de verdad, ¿sí? Y pues si quieren practicar, o sea, agarren los ejercicios que yo hice aquí en la clase y resuélvanlos ustedes solitos. Y luego pues ya pueden compararlo, pueden ver que estuvo bien o estuvo mal. Ajá. Y pues mándenme muchos correos, estudien mucho y nos vemos el jueves. Bueno, si ya no hay otras dudas, nos vemos el jueves. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. No.